Señor secretario de la lectura de la cuenta. Presidente, senadoras, se han recibido lo siguiente en la comisión. En primer lugar, el día de hoy se recibieron las indicaciones que formuló Su Excelencia el Presidente de la República al proyecto de ley que modifica la Ley General de Educación y la Ley sobre Subvención del Estado de Establecimientos Educacionales para reforzar la normativa sobre convivencia escolar, considerando el respeto de la identidad sexual y de género y sancionar toda forma de discriminación basada en estas circunstancias. Con lo cual, el proyecto, presidente, queda en condiciones de poder ser iniciada su discusión en particular. El presidente de la República presentó 3 indicaciones a este proyecto de ley y también se acompañó informe financiero señalando que este proyecto, estas indicaciones presentadas al proyecto de ley no irrogan mayor gasto fiscal. Se incorpora entonces al expediente del proyecto. Yo pediría que también la hiciéramos llegar a los correos y WhatsApp de las senadoras y senadores. Que vamos a elaborar el texto comparado y muy bien, mejor, presidente. Muy bien, muchas gracias. Luego de la senadora Carmen Gloria Aravena, en el cual remite un listado de expertos para ser invitados para exponer respecto del proyecto de ley que se encuentra en tabla el día de hoy. También lo agregamos al listado de los extensión y inmunización de la invitados. subvención escolar preferencial. De la señora Verónica Becerra, mediante el cual solicita a la comisión el apoyo hacia la familia de su sobrina, Claudia Uribe Becerra, que es una manipuladora de alimentos que falleció trágicamente el 22 de agosto del año pasado, aplastada por una montacarga en el jardín infantil Guacolda del Cerro La Cruz de Valparaíso. Expresa que esto se debería a negligencias de Integra, Junaep y de la empresa externa Aliservi, por el incumplimiento de la mantención de dicha montacarga y la falta de sistemas de prevención de riesgo para las trabajadoras. Por ello solicita la ayuda de esta comisión para que se revisen las bases del contrato con la empresa externa para suspender sus servicios y que sean rechazada la participación de esta empresa en futuras licitaciones. Yo sugiero que oficiemos en este caso a la Junji, ¿verdad? Integra. ¿Podemos oficiar a Integra nosotros? Sí, ya, oficiemos directamente a Integra para que nos informen de la situación ocurrida y en función de ese informe vemos cómo actuamos. Así se acuerda. Luego, en relación con lo que fue una... Integra puede ser además para ver qué medidas han tomado respecto de la lamentable situación ocurrida con la sobrina. Pero la Junaep respecto, porque entiendo yo que esta fue un montacarga, fue un tema bien bullado. Y la empresa era la que mantenía este montacarga. ¿Y si oficiáramos a la subsecretaria de Educación Parvularia, que debiera incorporarnos? Claro, de Integra y de Junaep, ir a requerir los informes y nos emitirá. Mejor. Entonces oficiamos a la subsecretaria de Educación Parvularia. ¿Solamente a las subsecretarias o remitimos también copia a Integra y a Junaep? Bueno, yo creo que mejor en este caso lo que abunda no daña. Entonces la oficio de la subsecretaria de Educación Parvularia con copia a Integra y Junaep. Perfecto. Luego, en tercer término, de acuerdo a lo que fue una inquietud que había sido planteada por la senadora Proboste en una sesión anterior, se recibió el informe del director de Educación Pública en relación con la glosa presupuestaria que establece que la Dirección de Educación Pública tiene que informar a las comisiones de Educación del Senado y la Cámara de Diputados y a la Comisión Especial Mixta de Presupuesto sobre la utilización de los fondos que están considerados en esa glosa, detallando el número de personas contratadas y la función de cada una de ellas. Este oficio fue remitido, como les digo, la semana pasada a esta comisión, creo que al día siguiente de que se planteó esta inquietud en la última sesión de la comisión del día lunes pasado, el día 22 de mayo. Llegó al día siguiente el oficio. El oficio es de fecha 22, pero llegó el día 23 de mayo a la comisión. ¿El tenor de este oficio lo podemos...? Sí, se ha remitido, lo tengo yo acá. El oficio es bastante extenso, el oficio que da cuenta de una serie de
antecedentes y de... Ya. Pero sí lo podemos hacer llegar a cada una de las senadoras y senadores. Sí. No, no ha sido enviado. Claro, le comento, es un oficio del director de Educación Pública en que detalla la utilización de los recursos de la subvención escolar preferencial entregados a los servicios locales de educación pública para la contratación de personal que no desarrolla sus funciones en los establecimientos educacionales, especificando el número de personas contratadas y la función que cumple cada una de ellas en dicho servicio. Senadora Proboste. Presidente, mire, yo deseo consignar que con esta nota en que de igual forma que hubo un incumplimiento de lo que está establecido en la glosa y que no se remitió esta información sino hasta que la comisión hizo presente en que el informe no estaba cumplido en tiempo que se estableció en la glosa de la ley de presupuesto. Yo creo que además sería muy importante que pudiésemos invitar al Observatorio de Presupuesto del Senado para indagar si la información proporcionada por la Dirección de Educación Pública se ajusta a los requerimientos de la glosa. Porque yo me recuerdo en que lo que se discutió en esa oportunidad y lo que establecimos en la glosa es que pudiesen ellos utilizar en la administración central también este porcentaje del 10% de la subvención escolar preferencial. Sin embargo, creo que sería importante poder conocer el análisis que haga la Oficina de Presupuesto del Senado, porque, o sea, si no es mandar información por mandar información. Además que no se ha cumplido, insisto, en el tiempo que estaba establecido en la glosa, y creo que esto hay que, en alguna parte, dejarlo consignado, presidente, porque no, si nosotros no nos acordamos, el Ejecutivo tampoco estaría cumpliendo con este requerimiento de la Comisión Especial Mixta de Presupuesto. Muy bien, muchas gracias, senadora. Hagamos lo siguiente, yo voy a conversar con la oficina de presupuesto y probablemente los podamos invitar, idealmente no para este miércoles porque ya lo tenemos bien completo, pero quizás para el siguiente. Déjeme conversarlo y déjeme verlo. La idea sería, creo que sería muy bueno escucharlo tal como lo plantea la senadora Proboste. Senadora Ana Mena, ¿usted me pidió la palabra? No, ya. Luego, presidente, finalizando la cuenta, hay 3 solicitudes de audiencia. En primer lugar, de la agrupación de trabajadores de la educación por la comuna de Quinchao. Solicitan una audiencia para poder socializar la problemática económica que aqueja a los trabajadores de la educación de su comuna. Propone para ello la posibilidad que esto sea el 7 de junio del año en curso, es decir, el próximo día miércoles. El subsiguiente, porque este miércoles... Por eso, el que viene sí, la semana ya. siguiente. Tengámoslo presente, ojalá los podamos recibir o escuchar por Zoom para que en una de esas no tengan que venir de allá, pero... Luego de la articulación Federación Nacional de Organizaciones de Asistentes de Educación Pública, AEFEN, solicitan por exponer en relación con el proyecto de ley que complementa las normas sobre la administración e instalación del sistema de educación pública. Proponen para ello que sea la señora Yanna Sánchez, que es la presidenta de esta institución, y el secretario general Manuel Valenzuela. Lo dejamos pendiente para resolver en las audiencias referidas a este proyecto de ley que modifica la ley 21.040. Lo propio hace también el Centro de Políticas Comparadas de Educación de la Universidad Diego Portales. Y hacemos exactamente lo mismo, lo dejamos pendiente para resolverlo en la medida que vayamos otorgando audiencias en relación con dicho proyecto. Senadora Proboste. Sí, respecto del punto de AEFEN, a nosotros nos han contactado diversas organizaciones y creo que sería importante que le pudiésemos solicitar al Ejecutivo que nos envíe los diagnósticos, porque para la discusión de este proyecto de ley, así también fue informado por el propio ministro cuando vino a dar cuenta, se hicieron procesos de participación ciudadana. Lo que ocurre es que las organizaciones nos han planteado en que ellos fueron invitados al proceso de participación, que plantearon una serie de cosas y esas cosas no están recogidas en el proyecto de ley. Y que se les invitó a que hicieran un diagnóstico, ese diagnóstico ellos contribuyeron con el mejor de los espíritus, pero no se ve reflejado en el proyecto de ley. Entonces, creo que sería bueno que al menos nosotros pudiésemos conocer esos diagnósticos y esa etapa de participación ciudadana con mayor precisión. Muy bien.
Así se acuerda. Oficiamos entonces al señor ministro de Educación para que nos haga llegar las actas de esos encuentros destinados a recoger la opinión de las organizaciones respectivas en relación con la modificación a la ley 21.040. Senadora Carmen Gloria Aravena. Presidente, dentro de lo mismo de las solicitudes de audiencia, pedí que me trajeran un correo porque puede ser que enviamos muy tarde una solicitud que no la envié yo, la envió una de las agrupaciones vinculadas a los DAEM nacionales, que también van a solicitar una audiencia para lo que tiene que ver con la modificación de los SLED. Solamente anticipar que es bien preocupante y muy bueno escucharlos pronto, porque ellos plantean que esta ley dejaría alrededor de 2.400, y tienen todos los antecedentes, que se los enviaré yo al correo de la comisión. 2.400 funcionarios quedarían fuera del sistema. Eso solamente, gracias. Muy bien, muchas gracias. Quería yo solamente anticipar de que vamos a tener que tener un par de sesiones adicionales, sobre todo un par de jornadas de audiencia, que probablemente van a ser jornadas relativamente largas, tanto en el proyecto que modifica la ley 21.040 como en la que modifica la subvención escolar preferencial. Además, tenemos otros proyectos con urgencia, además que tenemos el proyecto al que ingresaron las indicaciones en el día de hoy en relación con reforzar la normativa sobre convivencia escolar, considerando el respeto a la identidad sexual y de género. Por lo tanto, estamos con una carga de trabajo bien significativa que va a ser imposible sacarla manteniendo solo las 2 reuniones a la semana, las 2 sesiones a la semana. Así que ahí les voy a pedir su comprensión. Lo que quiera, presidente. Gracias, senadora. Senadora Proboste. No voy a negar lo que a mí me negaban, ¿no? De sesionar más. Presidente, ¿puntos varios? Sí, por supuesto. Senadora. Presidente, mire, en temas varios quisiera plantear nuestra preocupación de algo que se ha conocido públicamente y tiene que ver con la difícil situación que ocurre con los trabajadores y trabajadoras de la educación en ANCUD. Esto no es una situación nueva para esta comisión, lamentablemente. Nosotros ya el año pasado, frente a la situación económica que enfrentaban los trabajadores al no recibir la legítima recompensa por el trabajo realizado, dado que la corporación no alcanzaba a fin de mes a pagar los sueldos, las remuneraciones, requerimos la presencia de los dirigentes y también del propio Ministerio de Educación. Esta es una situación que el Ministerio de Educación viene conociendo hace ya bastante tiempo y la situación se hace ahora aún más dramática, dado que por un comunicado formal la corporación señala en que no tiene los recursos para pagar las remuneraciones y que además les dice, mire, lo que le adeudamos de las remuneraciones del mes de mayo, no sabemos cuándo le vamos a pagar. Y ANCUD requiere 770 millones para los salarios líquidos y por efectos de las mismas sanciones que ha aplicado el Ministerio de Educación por no pago de remuneraciones, no pago de cotizaciones previsionales, hoy día le hace retenciones a la corporación. Lo digo porque por dos cosas, presidente. Primero, porque tenemos un proyecto de ley que presentó la ex senadora Adriana Muñoz, en que buscaba resolver este problema, porque muchas veces el castigo empeora la situación, porque es imposible salir de este círculo si es que frente a incumplimiento en el pago de las remuneraciones se decide retener recursos de la subvención, con lo cual el sostenedor tiene menos recursos al mes siguiente para cumplir con las obligaciones laborales, remuneracionales. Pero además, presidente, nosotros hemos planteado que en este caso, particularmente de ANCUD, la pregunta que le hicimos hace varias sesiones atrás a la Superintendencia de Educación es ¿por qué no ha nombrado un administrador provisional? Aquí se configuran todos los elementos desde hace rato para haber nombrado un administrador provisional. Y en segundo lugar, ¿cuáles han sido las medidas que ha tomado el Ministerio de Educación respecto de un tema que ha sido conocido por la autoridad del Ministerio? El ministro se impuso a través de esta comisión
de la situación que estaba ocurriendo, le pedimos de esta Comisión de Educación del Senado que recibieran los dirigentes. Hubo una reunión en el propio Ministerio de Educación con el ministro. Entonces, la verdad, no se toman decisiones y la situación sigue en una espiral en donde pareciera que en esto aún no toca fondo, y es muy complejo porque lo que hoy día están viviendo los trabajadores y trabajadoras de la educación en Ancud, lamentablemente, parece ser también una crónica que anuncia un desenlace similar en el resto de las instituciones de la isla de Chiloé. Efectivamente, senadora, la información de prensa del fin de semana en relación con la situación de Ancud es muy, muy grave, muy alarmante. Además, por la información que tenemos y seguramente la solicitud de audiencia de los funcionarios de Quinchao, tiene que ver con lo mismo. Entonces, efectivamente, yo creo que ahí hay una situación muy, muy grave y muy explosiva. Entonces, yo lo que sugiero es que, a pesar de que ya se ha hecho, pero yo creo que oficiemos al ministro consultándole particularmente por la situación de Ancud. Exactamente, porque la información de prensa también ha señalado los encuentros que tuvo el ministro con los dirigentes de Ancud, donde además yo entiendo de que hubo compromisos de soluciones que necesitamos que se materialicen cuanto antes. Así que tendríamos acuerdo en oficiar al señor ministro, sin perjuicio de que telefónicamente también le voy a pedir una atención especial por esta situación. Senadora Aravena. Sé que tenemos que escuchar varios expositores, solo hacer una muy breve reflexión en torno al tema, porque por un lado tenemos la situación que nos convoca a hacer una comisión especial en Atacama el jueves y viernes, que también tiene una cierta situación vinculada a los temas administrativos que vamos a ver en terreno, pero por otro lado también el superintendente el otro día nos dio cifras bien alarmantes de recursos que están de alguna manera, puede ser aposados, por decir algo, claro, pero otros simplemente no hay cómo rendirlos porque simplemente tampoco están. Simplemente se rindió mal, se rechazó la rendición y a mí me queda dando vuelta el que informe el asesor jurídico del superintendente que esto vendría a un proceso de cobranza prontamente, no dijo cuándo. Pero si uno suma la situación que uno conoce de los municipios, que está compleja, una ley CEP que hoy día se va a reformar en función de los múltiples problemas que ha tenido en la interpretación de la norma, y a eso agregamos todo lo que esté adeudado, que si bien se nos explicó del monto, pero no necesariamente de lo que hay a nivel regional, la situación es bien compleja. Entonces tengo la impresión de que esta situación que hoy día se está viendo en Ancud se va a ir acrecentando, y en ese contexto, presidente, no sé si puede decirlo o quizá es una estimación del superintendente que depende del presidente de la República, pero ya el anuncio es importante y si es este año, al menos saber qué va a ser este año y si va a haber un tiempo como de repactación o algo, porque igual, mirado desde el punto de vista financiero, los municipios que todavía tienen para rato con las transferencias, digamos, a los SLEP, no es un tema menor para efectos de los presupuestos de los municipios para el año que viene, y usted lo sabe mejor que yo porque se dedica al área, pero sí creo que estamos como en una situación compleja financiera y esto lo va a venir a agravar. No digo que con eso no se haga, pero están las cosas complejas. Lo voy a conversar con el superintendente porque efectivamente yo recuerdo que ellos nos explicaron que desde el punto de vista constitucional, ¿se acuerdan que habíamos expresado dudas si constitucionalmente procedía, si era una expropiación, no era una expropiación? En fin, ellos manifestaron, incluso creo que quedaron de mandarnos o nos mandaron fallos del Tribunal Constitucional que avalan la tesis del Ministerio de la Educación y particularmente de la Superintendencia, en el sentido de que es posible cobrar estos recursos.
Entonces, déjenme conversarlo con él, porque si es necesario que venga a una sesión especial para eso, creo que sería muy, muy útil, porque son muchos los recursos involucrados y puede generar mucha, mucha inquietud realmente. Sobre todo si se les hace reintegrar recursos que ya están gastados y que... se dan cuenta de lo que van a recibir, y, claro, y que aparecen como disponibles porque las rendiciones fueron rechazadas, pero estrictamente no están disponibles. Déjenme conversarlo con él para que no estemos solo por la vía de los oficios. Muy bien, nos vamos a la tabla, que es continuar con la discusión en particular del proyecto de ley en segundo trámite constitucional que extiende y moderniza la subvención escolar preferencial. Hemos invitado en esta primera oportunidad a las siguientes instituciones. La Fundación Pivotes, representada por la señora... Un segundito, por la señora Paula Streeter. El director de incidencia, señor Sebastián Rivas, y la encargada de comunicaciones, señora Macarena Cox. De la Corporación Educacional Escuelas del Cariño, que son escuelas de adultos, su director ejecutivo, señor Juan Pablo Cortés, la presidenta de la red Gradúa Chile y directora ejecutiva de Crece Chile, señora Victoria Gómez, y la asesora, señora Macarena Vega. De la Unión Nacional de Educadores y Escuelas Especiales de Chile, UNES, la señora Francia Lagos. Y del Liceo Bicentenario Patricio Mequis, su directora, la señora Alejandra Cabrera. Respecto de eso, la senadora Aravena nos hizo llegar un listado, yo no lo conozco todavía, pero nos hizo llegar un listado de invitados. Y además está decirle a la senadora Proboste y al senador Sangüesa, al senador Fidel Espinosa, que estamos llanos también a recibir las instituciones que ustedes nos hagan, nos sugieran para que sean invitados en próximas sesiones. Yo quiero recordar que el Ministerio de Educación tiene plazo hasta el 8 de junio, que ya es próxima semana, pues, que ya es el próximo jueves, para presentar indicaciones en relación con la subvención escolar preferencial. Sí, el subsiguiente, tiene toda la razón, no este próximo jueves, sino el subsiguiente. Muy bien, entonces invitamos a nuestros invitados a pasar. Están todos con sus nombres, ¿verdad? ¿Sí? Están todos con sus nombres. Muy bien. Queremos dar la más cordial bienvenida a la Fundación Pivotes, representada por la señora Paula Streeter, el director de incidencia, don Sebastián Rivas, y la encargada de comunicaciones, señora Macarena Cox. Muchísimas gracias por participar y entregarnos su opinión sobre este proyecto de ley. También le damos la bienvenida a la Corporación Educacional Escuelas del Cariño, su director ejecutivo, don Juan Pablo Cortés, la presidenta de la red Gradúa Chile y directora ejecutiva de Crece Chile, señora Victoria Gómez, y la asesora, señora Macarena Vega. Ahí está. Muy bienvenidas, bienvenidos. De la Unión Nacional de Educadores y Escuelas Especiales de Chile, UNES, la señora Francia Lagos, que viene de la región de Valparaíso. Y del Liceo Bicentenario Patricio Mequis, su directora, la señora Alejandra Cabrera. Muchas gracias, directora. Usted es región de O'Higgins, ¿verdad? No, de acá. Ah, de acá, de la metropolitana. Comuna de Padre Hurtado, eso es. Muy bien, muchísimas gracias. Pedirle disculpas por los inconvenientes. Hemos partido con algún minuto de atraso. Tuvimos que tomarnos la sala casi, literalmente. No, pero había dos comisiones sesionando antes que nosotros en este mismo lugar. Ofrecemos inmediatamente la palabra a la señora Paula Streeter, que además nos han dicho que tendría que retirarse a las 17 horas aproximadamente. Paula tiene la palabra.
Y gracias nuevamente por estar aquí. Ahí sí. A Carol, que tiene nuestra presentación para poder proyectarla. Que muchísimas gracias. Para comenzar, les quería contar que nosotros desde Fundación Pivotes, que es un laboratorio de políticas públicas, hemos estado trabajando desde el año pasado, durante un año, con organizaciones de la sociedad civil, con exautoridades, también con autoridades actuales, tanto del Ministerio de Educación como de la Superintendencia de Educación, y con muchas organizaciones de la sociedad civil, para ver cómo volver a poner el foco en la educación y principalmente hacer acciones concretas que permitan activar la reactivación educativa. Y en ese marco y en el contexto de la reactivación educativa, y en estas sesiones de enfoque que realizamos con organizaciones de la sociedad civil y exautoridades, decidimos que un gran tema y una oportunidad que teníamos para inyectar nuevos recursos y además poder volver a poner en el centro de la discusión la educación era avanzar con la modernización de la subvención escolar preferencial, que es un proyecto que está desde el año 2019 en su segundo trámite, y creemos que es el minuto de reactivar su discusión y ver las indicaciones necesarias. Desde eso. Gracias. No, el anterior. Muchas gracias. Anterior, sí. ¿La puedes poner en modo presentación, por favor? Perfecto. El primer contexto y que nosotros queremos poner, y en un seminario que estuvimos la semana pasada, que nos acompañó el presidente de esta comisión, como también el ministro y exautoridades, pusimos y vimos dentro de la discusión que es clave volver a poner la calidad en el centro. Y eso es uno de los espacios que brinda la Ley de Subvención Escolar Preferencial, donde lo que queremos es promover la autonomía y sobre todo la confianza de los establecimientos nuevamente, porque eso es lo que tenemos que tener al centro. Porque finalmente necesitamos que todos los estudiantes preferentes tengan acceso universal a estos recursos y que sea una inyección rápida de volver a poner todos esos recursos que están destinados para ellos. Entonces, como les decíamos, valoramos enormemente que se vuelva a poner este tema en tabla y que se retome la discusión que ha estado, en el fondo, descansando en el último tiempo, y creemos que hoy día es un escenario favorable para volver a ponerlo en tabla. Y es urgente desplegar todas las estrategias y todas las herramientas que tenemos, y la Ley de Subvención Escolar Preferencial es una de ellas, para reactivar la educación educativa, y aquí es volver a poner la educación en el centro, y sobre todo que nosotros consideramos que es crucial retomar esa confianza en los establecimientos. Si bien es clave tener el rol y el control del uso de los recursos públicos, necesitamos en el fondo volver a confiar, porque las comunidades educativas son quienes conocen finalmente cuáles son las necesidades de sus comunidades y sobre todo dónde y cuándo gastar esos recursos dentro del marco de los fines educacionales, y esa es una de las gracias que tiene este proyecto, que amplía todos los fines educacionales. Y como paraguas de esta estrategia es importante volver a valorar la educación y poder sobre todo volver a poner el rol de los establecimientos y de los directivos en el centro, poniendo la confianza en el establecimiento al centro de la discusión, para poder poner el foco en la calidad, en la calidad y en la disminución de la desigualdad. Y para eso también es importante que centremos, porque se entiende las aprensiones que existen sobre la ley CEP, pero la ley CEP, cuando se creó en el año 2018, no teníamos la Superintendencia de Educación, no estaba la Agencia de la Calidad, y tampoco existía, el PME, y hoy día tenemos esos instrumentos, esas instituciones que pueden resguardar el buen uso de los recursos, poniendo el foco nuevamente en la calidad de la educación, en la disminución de brechas, y no solamente el foco en rendiciones administrativas y buen uso de los recursos, que si bien es clave y nunca hemos planteado que eso no lo es, pero no puede estar el foco ahí. Adelante. Entonces necesitamos otorgar el acceso a todos los estudiantes prioritarios. Hoy día sabemos que hay 200.000 estudiantes que no están recibiendo los recursos, y estos recursos equivalen a un 15% de la subvención total que recibe cada uno de esos estudiantes. Entonces creemos que es clave volver a inyectar esos recursos. Sabemos que hay distintas miradas respecto a mantener o no los convenios, pero existen distintas soluciones para resolver esto y poder hacer que el acceso
de estos recursos preferentes sea universal a todos aquellos establecimientos que lo requieren y no dependa del equipo directivo del establecimiento del que son parte de esos estudiantes. Entonces, siempre en el marco de buscar el resguardo del buen uso de los fines públicos y entregando el rol a la Superintendencia de Educación, que es quien tiene ese mandato de resguardar ese buen uso de fines públicos y poniendo la confianza al centro. Entonces, en este contexto, nosotros en las reuniones que hemos tenido, tanto con organizaciones de la sociedad civil, como también con autoridades actuales y exautoridades, vemos que existe voluntad de avanzar en este proyecto y así lo valoramos enormemente. Y además, tenemos aquí a varios representantes de organizaciones de la sociedad civil y sostenedores de la ley CEP que van a plantear y nos han planteado en distintas situaciones la incertidumbre que genera muchas veces el uso de esta subvención, dado que no hay claridad en qué se pueden utilizar o muchas veces no pueden utilizar en cosas que realmente necesitan, siendo ineficiente el uso de estos recursos y no se están apuntando realmente para mejorar la calidad y se terminan generando pozos y acumulaciones de los fondos, como además también compras innecesarias que no apuntan a lo que quiere buscar la ley. Entonces, lo que necesitamos y lo que nosotros creemos que es clave es volver a poner la discusión cómo ponemos la confianza al centro de los establecimientos, flexibilizando el uso de los recursos, donde principalmente ampliar a los fines educativos va a permitir entregar las herramientas a esas comunidades educativas, quienes principalmente saben dónde necesitan y cada una tiene necesidades distintas. Y hoy día poder volver a poner al centro estas 700 escuelas y 200.000 estudiantes que no están recibiendo la ley CEP, entendiendo que tenemos un PME que va a permitir dar un marco, también desde el Ministerio y parte de las indicaciones que sabemos que el gobierno solicitó ingresar indicaciones y no sabemos cuáles van a ser ellas, pero sí también lo conversamos con el superintendente, poder también destinar cierto porcentaje de sobre todo a aquellos estudiantes de sectores vulnerables, de sectores rurales, de mayor manera, poder inyectar estos recursos y volver a confiar y poner la educación al centro. Si quieres lo dejamos, sí, hasta ahí. Aquí entramos en el detalle del proyecto de ley, que me imagino que no vale la pena en esta ocasión volver a traerlo, pero sí queremos como volver a poner en el centro que la calidad y el cerrar las brechas y la desigualdad que existe hoy día en la educación es lo que está al centro. La ley CEP, si bien la modernización de la ley CEP no es la solución para todos los problemas, es un puntapié que abre una discusión donde la confianza, la calidad y la autonomía de esos establecimientos vuelve a estar al centro y nos permite avanzar para reducir las brechas, para reducir el terremoto educacional que dejó la pandemia y volver a poner la educación al centro, no solo en esta comisión, sino volver a poner la discusión a nivel país de cómo enfrentamos y inyectamos nuevos recursos, confiamos en esas comunidades educativas y vemos cuáles son las mejores herramientas en cada territorio, con todas las diferencias que tienen cada uno de esos establecimientos para salvar esta situación que hoy día creemos que es crítica. No es la solución definitiva, pero es un puntapié que creemos que hay que dar en el corto plazo para avanzar y que esto permita ir gatillando nuevas discusiones sobre la educación y el rol que tienen los establecimientos, sus directivos, sus profesores, que son quienes efectivamente conocen esas realidades y en este último tiempo han hecho maravillas. La pandemia mostró que con flexibilización del uso de los recursos, con esa autonomía que se les permitió para innovar, pudieron poner todas sus habilidades, sus innovaciones al servicio de sus comunidades. Y esto es una oportunidad de darle. Sabemos que hay ciertas aprensiones respecto al buen uso de los recursos, pero utilicemos las herramientas y las instituciones que existen hoy día que pueden permitir resguardar eso. Pero no por unas malas experiencias vamos a limitar muchas innovaciones y muchas grandes experiencias que han logrado con su pasión, con el compromiso con sus comunidades, generar grandes innovaciones para mejorar la calidad. Muchas gracias, senador. Muchas gracias, senadores y senadoras. Muchísimas gracias, Paula. Ofrezco a continuación la palabra. Yo entiendo que
Va a hacer uso de la palabra primero la señora Victoria Gómez. Ha sido electa recientemente, han creado esta organización Gradúa Chile, ella ha sido electa presidenta. Es una organización representativa de escuelas dedicadas a los adultos, ¿verdad? A personas adultas. Y luego de ella le vamos a ofrecer la palabra al director ejecutivo de Escuelas del Cariño, don Juan Pablo Cortés. ¿Les parece que actuemos así? Sí, bueno, señor presidente, senadora, muchas gracias por la invitación. Sí, en representación nuestra, Victoria va a ser la expositora y posteriormente Diego Sotomayor, nuestro asesor jurídico que está conectado vía Zoom. Muy bien, ya. Bueno, Victoria tiene la palabra. Muchas gracias, presidente. Primero que todo, agradecer esta oportunidad de estar acá y poder ser escuchados, que creo que es bastante importante. Como bien comentaba usted, somos una organización creada recientemente llamada Red Gradúa Chile, que conglomera un conjunto de organizaciones sociales que se dedican a las distintas modalidades de educación de adultos. Y nuestro objetivo principal tiene que ver con visibilizar la deserción escolar a nivel general en la educación. Sabemos que hay una relación súper grande entre padres desescolarizados e hijos desescolarizados y queremos hablar de algunas cifras en referente a esta situación también. Sabemos que la deserción en la pandemia se incrementó producto de la crisis sanitaria. En el 2022 reportamos una cifra, el Ministerio de Educación la reportó, de 50.000 niños, niñas y adolescentes que desertaron del sistema educativo. Sumado a eso, en el año 2021 se reportó una cifra de 227.000. Perdón, Victoria, un segundito. Entiendo que todos tenemos ¿el documento? El documento en nuestras carpetas. La deserción en la educación de adultos como un problema transgeneracional. ¿Eso es? Sí, exactamente. Gracias. Muchas gracias. Gracias. Para poder seguirla con más facilidad. Muchas gracias. Bueno, como comentaba, retomando el punto, en el año 2021 desertaron del sistema escolar 227.000 niños, niñas y adolescentes, y tenemos otra problemática grave. Hay un reporte de inasistencia grave, es decir, menor al 85%, del 40% de los niños y niñas y adolescentes, es decir, 1,2 millones de niños que en un par de años podrían ser parte de la deserción. Es algo bastante preocupante porque esta cifra que nosotros tenemos hoy día de deserción escolar en educación de adultos, que son personas mayores de 18 años, son los programas que probablemente van a acoger a estos niños, niñas y adolescentes. Entonces, si nosotros hoy día hacemos cualquier programa y no consideramos la educación como un tema transversal, la verdad es que nos va a golpear a todos en un momento. Desde ese punto de vista, también quiero comentar que los programas de nivelación de adultos hoy en día están, la verdad, bastante dejados de lado. Tienen alrededor de una oferta educativa de un 3% respecto de los 5 millones de personas que no han terminado el cuarto medio, mayor de 18 años, según el reporte de la CACEN 2017. Reporte que va a ser actualizado en un par de meses, la CACEN 2022, y que probablemente va a ser una cifra bastante superior, producto de la pandemia y de todo lo que estamos comentando. Quise incluso incluir unas gráficas bien interesantes respecto de algunas regiones que tienen representación en esta mesa. En 8 de las regiones del país tenemos que 1 de cada 2 adultos no ha terminado su cuarto medio. Y lamentablemente la región de la Araucanía es el que lidera esas cifras. Tenemos la región de la Araucanía con casi más de 300.000 personas que no han nivelado su educación básica y media, mayores de 18 años, Los Lagos, luego Ñuble y Atacama con casi 80.000 personas. Creemos que la educación hoy en día tiene un problema de un círculo virtuoso de repetición de patrones. Es decir, si yo como adulto tengo un hijo al que le quiero criar y quiero enseñarle que hay que terminar la educación básica y media, pero yo no la he terminado, que por estadística, una estadística tan grande, ¿cómo puedo yo influir en ese niño? Creo que eso es súper importante de abordar. Y en ese sentido, lo que nosotros proponemos es hacer algunos cambios a nivel de programas que hoy día están incluidos en la modalidad flexible, en la modalidad regular y en los exámenes libres que no tienen que ver con presupuesto, sino que tienen que ver con verificaciones de temas administrativos. Nosotros hemos hecho varios diagnósticos, no me voy a extender en ese tema porque sé que no es el tema de esta comisión, pero están en el documento que ustedes tienen al final de la hoja. Y lo que sí quiero comentarles, que para nosotros es súper importante hoy día, el incluir la ley CEP
es la incorporación de la modalidad regular de educación de adultos, y queremos extendernos un poco en este tema desde el punto de vista ya de legislación, desde el punto de vista técnico, y para eso va a hablar Diego Sotomayor acerca de este tema. Muchas gracias, presidente y senadores. Muchas gracias, Victoria. Don Diego, tiene la palabra. Muchas gracias, señor presidente. Espero que la conexión no me fue la mala pasada. Un saludo a las senadoras y senadores tan presentes en la comisión. Muy brevemente, señor presidente, para no reiterarlo. Implementó la subvención. La educación para alumnos que por sus condiciones particulares de vulnerabilidad hacían más difícil este proceso. Dentro de eso, digamos, originalmente los alumnos prioritarios, que eran quienes estaban inicialmente considerados en esta ley, grosso modo pertenecían al tercio más vulnerable del país. Luego, cuando se amplió esta subvención a alumnos preferentes, ya se incorporó hasta el 80% de alumnos en situación de vulnerabilidad. Y desgraciadamente siempre como se planteó que esta subvención beneficiaba solo a establecimientos que impartieran educación regular diurna, esto excluyó a establecimientos que imparten educación regular de adultos en horario vespertino, que es donde asiste gran parte de los adultos, evidentemente porque muchos de ellos ya están incorporados al mercado laboral. Entonces, esto generó una diferencia en términos de financiamiento bastante grande entre la educación escolar regular diurna para alumnos menores y la educación de adultos para personas jóvenes y adultas, derechamente. En términos generales, antes de la SEP, la subvención general entre la educación escolar y la educación de adultos no tenía más de un 10% de diferencia. Pero ya una vez implementada la SEP en sus distintos niveles, la verdad es que la diferencia de financiamiento va entre 2,5 veces y hasta 1,6 veces más para la subvención, para la enseñanza regular diurna respecto de la educación de adultos, producto de no poder acceder a la subvención escolar preferencial. Entonces, esto evidentemente que genera un desmedro para los establecimientos que imparten educación de adultos, y sobre todo, tal como planteaba Victoria, teniendo presente la enorme cifra de adultos, de personas jóvenes y adultas que hoy en día no tienen su educación escolar completa. Estamos hablando de una cifra cercana a los 5 millones de personas, más del 40% de los adultos de Chile. Ahora, evidentemente que la matrícula total de esta modalidad de adultos vespertina más o menos bordea los 140.000, 150.000 alumnos. Por lo tanto, el impacto de esta medida, el poder incorporar a la educación de adultos vespertina a la subvención escolar preferencial, no es algo relevante en términos de los volúmenes que se manejan para subvenciones de escolaridad. Sabemos que la partida de subvención de escolaridad es, si no la más grande, la más grande del presupuesto público. Estamos hablando de casi el 12% del presupuesto público, el total, digamos, de las subvenciones. Y dentro de ello, dentro de ese 100%, el aporte para subvención escolar preferencial es aproximadamente un 13, algo por ciento. Estamos hablando de ese rango. El costo para incorporar a la educación de adultos con esta matrícula, digamos, que mantiene actualmente, no es más de un cero, digamos, no incrementaría el gasto en subvención escolar preferencial en más de un 0,5%. Y si lo comparamos respecto del universo global de subvenciones, es menos de un 0,07%. O sea, son montos que entendemos bastante marginales. Evidentemente que genera y roga un mayor gasto, pero entendemos y creemos que no altera, digamos, gravosamente el ítem de subvenciones. Por eso la verdad es que creemos que este proyecto de ley que se tramita actualmente, que modifica tanto la ley de subvención escolar preferencial como la ley también de aseguramiento de calidad,
permite efectivamente poder, con una pequeña modificación al proyecto de ley tal como está establecido actualmente, dejando de restringir la SEP solamente a educación diurna, permitiendo que se incorpore también aquella que se imparte digamos, en horario vespertino y nocturno, permitiría poder terminar con esta diferenciación y permitir avanzar más rápidamente en disminuir esta brecha de alumnos, personas jóvenes y adultas que no tienen su escolaridad completa. Eso es básicamente, señor presidente. Muchísimas gracias, don Diego. Ofrezco la palabra a la señora Francia Lagos, de la Unión Nacional de Educadores y Escuelas Especiales de Chile. Señora Francia, tiene la palabra. También tenemos el texto de está su exposición ahí, pero también lo tenemos en nuestras ¿Están carpetas. los textos? Que Sí. yo ya, perfecto. Sí, muchas gracias. Me va a apoyar. Ya, ahí está listo. Primero, antes de empezar, quiero hacer una pequeña intervención con respecto a por qué yo estoy acá. Llevo años dirigiendo UNES, que es la Unión Nacional de Educadores y Escuelas Especiales. Estoy hace 38 años en este tema, en esta temática, y luchando por los derechos de los niños y las personas con discapacidad. Y mi punto de vista no solamente es de profesional, sino que también como madre, porque vivo la discapacidad día a día, en forma, a ver, ¿cómo lo digo? En forma de opción. Yo soy una mamá por opción de un joven ahora con discapacidad física importante, y he estado luchando toda la vida para poder generar las condiciones que él requiere para desarrollarse en su vida. Gracias a Dios, él nació con una estrellita y ha salido bien. Por lo tanto, ¿por qué hago este comentario? Porque yo vivo la discapacidad día a día. No solo en el establecimiento que yo dirijo, en el cargo que tengo como presidenta de las escuelas especiales a nivel nacional, sino que también en mi casa 724. Conozco muy bien el proceso. Y debido a eso me he dedicado, gran parte de mi vida ya, me he dedicado a luchar por los derechos de los niños, tanto en las escuelas especiales como en otros centros, en general, por los derechos dignos de los niños, los jóvenes y las personas con discapacidad. Por lo tanto, llevo años en esto de la ley SEP. Desde que salió la ley SEP en el año 2008, me pregunté y me he preguntado hasta el día de hoy, ¿por qué nuestros niños que asisten a una escuela especial no tienen derecho a este beneficio? Siendo que cumplen con la totalidad de los requisitos y más de uno son niños prioritarios, son niños preferentes, son niños vulnerables, son niños que cumplen con la totalidad de los beneficios y nunca se había tenido la opción porque se dice que no habían recursos, ¿ya? En todos los ministros de educación que hemos tenido en los últimos años siempre se habló que no habían recursos. Bueno, el tema es que cuando salió esta ley de la ley SEP, el espíritu de la ley siempre fue, ¿cierto?, que todos los niños y jóvenes de Chile que presentaban esta condición socioeconómica, tendrían derecho a la ley SEP. Todos. Entonces yo siempre me he preguntado, no sé si acá se han hecho esta consulta cuando han estado discutiendo esta ley. Los niños nuestros están considerados en el 1.8 millones de niños y jóvenes que el Ministerio de Educación tipificó como prioritarios y vulnerables, porque nuestros niños que asisten a las escuelas especiales siempre han pertenecido a todos los estudios que hace el Ministerio de Educación. Por lo tanto, yo tengo que partir de la base que nuestros niños estaban considerados en el inicio de esta ley con el presupuesto incluido.
Sin embargo, se les dejó fuera, ¿ya? Ahora yo me pregunto al escuchar acá a la colega que acaba de exponer. Dice, 200.000 colegios no reciben la ley CEP. 700 escuelas... 200.000 alumnos, no alumnos, colegios. sí, perdón, alumnos. 700 escuelas no lo reciben. En esta cifra no debieran estar incluidos los niños de escuelas especiales. Debían estar incluidos en el 1.8 millones que determinó como prioritarios y vulnerables el Ministerio de Educación. Lo que significaría, si esta lógica es así, ¿qué significa? Significa que el presupuesto de nuestros alumnos está considerado en el gasto de la aplicación de esta ley. No hay otra respuesta. Por lo tanto, ¿por qué no se les ha entregado hasta el día de hoy? Esa es mi consulta. Bueno, yo hice una presentación donde primero les voy a explicar cuál es el trasfondo que tiene esto para que se entienda bien, porque quiero que nadie se vaya con ninguna duda con respecto a la necesidad, a la urgencia y a la importancia que tiene que nuestros niños que van a una escuela especial sean beneficiarios de la ley CEP porque cumplen la totalidad de los requisitos. Primero hice, vamos a ir al primero hice un esquema simplificado, me voy a referir primero rápidamente a lo que es la ley CEP para irles demostrando que cosa por cosa se cumple en la escuela especial y requisito por requisito nuestros niños lo cumplen. Y luego voy a pasar específicamente a lo que es las escuelas especiales para que veamos los porcentajes, el número de alumnos, el número de escuelas que tienen estos niños totalmente excluidos de este beneficio. El esquema simplificado define elementos de la subvención escolar preferencial. Ahí, ¿no es cierto?, cuál es el centro de esta ley, la equidad y calidad de la educación. A través de un plan de mejoramiento que el PME, recurso para alumno prioritario y por concentración, requisitos, compromisos y obligaciones del convenio, metas de resultados de aprendizaje. Yo me pregunto con esto, ¿por qué al Ministerio de Educación no le interesan las metas y los resultados de los aprendizajes de los niños de una escuela especial? La verdad es que debiera importar, porque por Dios que los educadores nos desdoblamos en los esfuerzos para que ellos aprendan y para ellos también es un gran esfuerzo. Por lo tanto, los logros de las metas y los resultados de aprendizaje son y deben ser importantes. Ahora, equidad y calidad de la educación, por supuesto. Nuestros niños también tienen que tener equidad y calidad de la educación. Y todos los otros aspectos que aparecen ahí, los colegios de escuela especial los cumplen, igual que cualquier otro colegio. Les digo más, el plan de mejoramiento, el PME, a la escuela especial el Ministerio de Educación lo exige, siendo que de acuerdo a la ley, solamente los colegios que tienen niños beneficiados con la ley CEP están obligados a tener un PME porque eso es lo que se evalúa de acuerdo a los resultados de la calidad de la educación. Entonces yo me pregunto, ¿por qué a nosotros como escuelas especiales se nos exige tener un PME frente a las fiscalizaciones por parte de la superintendencia si no tenemos ley CEP? Y no solamente eso, se nos exigen capacitaciones externas que supuestamente se financian con los recursos de la ley CEP. Y las escuelas especiales no tenemos recursos para capacitar a nuestro personal con personal externo. ¿Cómo lo hacemos? Lo hacemos internamente nosotros con los recursos y las herramientas que tenemos. Vamos a la otra. ¿Cuáles son los requisitos de los alumnos prioritarios? Alumnos prioritarios están determinados por el cumplimiento de las siguientes variables. Pertenecer al programa de protección social Chile Solidario. ¿Los niños de escuelas especiales cumplen con este requisito? Sí, lo cumplen. Ubicarse dentro del tercio más vulnerable según ficha de protección social. Todos.
todos tienen ficha de protección social, por lo tanto, también lo cumplen. Estar calificado en el trama o del Fondo Nacional de Salud, FONASA, también. Todos son FONASA. Otros criterios: nivel de ingresos familiares, escolaridad de los padres, ruralidad, pobreza de la comuna. Esos requisitos se cumplen también en un 100%. Vamos a la otra. ¿Qué es la subvención de educación preferencial? Estos son antecedentes generales. Fue creada por la Ley 20.248. Es un recurso económico adicional que se entrega a los establecimientos que atienden a alumnos de mayor vulnerabilidad socioeconómica y está destinada al mejoramiento de la calidad de los procesos de aprendizaje de estos alumnos, evitando que por una situación socioeconómica se vea dificultado su proceso. ¿Cuál es la realidad de los niños que asisten a una escuela especial? Cumplen totalmente con eso. Factores fundamentales que dieron inicio a la ley SEP. Financiamiento, estos son como los factores, el espíritu que dio inicio a la creación de esta ley SEP. Que los factores fundamentales son financiamiento para todos los alumnos por igual. Eso era antes de la ley SEP. Inequidad educativa. Existía mucha inequidad educativa. ¿Cuál es el requerimiento de análisis de los resultados de los aprendizajes para los establecimientos y sus equipos técnicos? Eso es, digamos, lo que luego se cambió. Financiamiento para todos los estudiantes por igual. La problemática que nació aquí fue: todos los alumnos necesitan el mismo financiamiento para poder mejorar los aprendizajes y que el colegio tenga una calidad en la educación. No, no todos necesitan el mismo financiamiento por igual que existía, ¿cierto? Antes de la ley SEP, habían alumnos a los cuales el proceso educativo era dificultoso por el tema socioeconómico, por lo tanto, ese es el espíritu de la ley SEP. ¿Cumplen los alumnos de escuelas especiales esto? Absolutamente. El 100% de los alumnos que asisten a las escuelas especiales, tanto transitorias como permanentes, son el 100% de vulnerabilidad. Lo tiene así tipificado la JUNAEP. 100% de vulnerabilidad. La otra. Aquí está. El espíritu y la esencia de la ley SEP, ¿cuál fue? Igualdad de oportunidades en el proceso de aprendizaje, mejor calidad y excelencia educativa, mejoras en las técnicas pedagógicas y la gestión escolar. Se producen exigencias académicas cuando hay una ley SEP, que le permite al director, al sostenedor, al representante legal, le permite un nivel de exigencia para mejorar los aprendizajes. Yo pregunto acá, los niños de escuelas especiales, ¿por qué no se les puede exigir lo mismo? Claro que se puede exigir lo mismo. El colegio cumple con estos requisitos también y con las herramientas para poder dar cumplimiento a lo que pide la ley SEP. La otra, por favor. ¿Qué establecimientos educacionales están en la ley SEP? Todos los establecimientos municipales y particulares subvencionados que se rigen por la ley de subvenciones, que imparten enseñanza regular diurna y cuentan con los niveles de prekinder a cuarto medio. ¿Cumple este requisito las escuelas especiales? Por supuesto. Todas las escuelas especiales atienden de prekinder hasta el 8º año básico e incluso agregando el nivel medio mayor que también asiste a la escuela especial de lenguaje. Alumnos con el 80% de vulnerabilidad en sus hogares. Nosotros no solamente, señor presidente, cumplimos con el 80%, cumplimos con el 100% de vulnerabilidad. La otra, por favor. Ahora pasamos, con eso hice el resumen de lo que la ley SEP tiene como requisito, qué es lo que tienen que cumplir tanto los alumnos beneficiados como los establecimientos que optan y postulan a esta ley SEP. Ahora me voy a referir específicamente a las escuelas especiales.
Las escuelas especiales, de acuerdo a la Ley General de Educación, se dividen en escuelas permanentes y escuelas transitorias. Pero ambas, tanto las permanentes como las transitorias, corresponden a la modalidad de educación especial. Aquí no es que las transitorias no son escuelas especiales, son escuelas especiales igual que las permanentes, solamente se diferencian en el déficit que se atiende. En el año 2019, las escuelas especiales atendieron 170.000 estudiantes con necesidades educativas especiales, de los cuales 16.000 solamente fueron atendidos en escuelas estatales. Hay una gran diferencia entre la población estudiantil que tiene la escuela particular subvencionada con las escuelas estatales. En el año 2021 habían 2.037 escuelas especiales en Chile, de las cuales 1.907 son particulares subvencionadas y 130 estatales. Por lo tanto, esto me saca el siguiente resultado. 93,6% de los alumnos con necesidades educativas especiales son atendidos en la escuela particular subvencionada. ¿Dónde está el mayor número de niños en las escuelas especiales? En las escuelas particulares subvencionadas. Son muchas más las escuelas particulares subvencionadas de educación especial que las escuelas estatales. Vamos a la otra. ¿Cómo se financian estas escuelas? Se financian con dos solamente ingresos. Uno es la subvención general, que en las permanentes son 4 unidades de subvenciones. Y en las transitorias, importante este dato, señor presidente, son 3 unidades de subvenciones. Es decir, aquí también hay una diferencia, un poco de discriminación con los recursos que recibe una escuela especial que atiende niños permanentes, con déficit permanente, y una escuela que atiende niños con déficit transitorio, cosa que tampoco debiera ocurrir, pero ocurre en la realidad. Y además se opta, que se postula, con un incremento del artículo 9 bis de la Ley de Subvenciones, que es un incremento adicional al niño que asiste a la escuela especial permanente. Las escuelas que atienden déficit transitorio no pueden postular a este incremento, porque este incremento es exclusivamente para los déficits permanentes. ¿Y cuál es el problema de esto? ¿Por qué es difícil y burocrático el postular a este ingreso de incremento? Son 8 niños por curso, está bien el número, pero se pide un sinnúmero de profesionales de alto costo, y lo más inadecuado, por decirlo de alguna manera, que tiene este artículo, es que si un niño de esos 8 se retira por enfermedad, por cambio de domicilio, por cualquier razón, no se puede reemplazar el incremento por otro niño nuevo. El incremento se pierde. ¿Y por qué razón? Porque para esto del incremento hay que postular. Y se postula una sola vez en el año, que es en el mes de los primeros días de abril. Por lo tanto, si ya el plazo de postulación terminó, no hay ninguna opción de postular un niño nuevo. Entonces eso va desfinanciando el curso de 8 alumnos, lo que significó que todas las escuelas que postularon a esto se fueron desmotivando porque el curso se les va desfinanciando y no tienen cómo de luego cubrir los gastos de los profesionales que les exigen. Esas son las 2 ingresos que tienen las escuelas especiales, nada más, solamente esos 2. Ahora, veamos, aquí es un dato que yo ya les dije. 1.8 millones de niños y jóvenes
de acuerdo al Ministerio de Educación, fueron tipificados como prioritarios. Y vuelvo a preguntarme, en ese 1.8 millones de niños y jóvenes, si lo hizo el Ministerio de Educación en relación a la matrícula de todo el universo de escuelas, tanto regulares como especiales, nuestros niños están incluidos en ese punto 8 para la ley CEP. Eso es como lógico. Eso significa que el 52,3% de vulnerables reciben la ISEP. Vuelvo a preguntar, en ese 52,3% no están nuestros niños, porque ellos no lo reciben, pero sí están en el 1.8 millones de niños y jóvenes. Esa es la lógica que nosotros vamos sacando. De este 52,3%, el 51,8% asiste a la educación particular subvencionada y el 46% al sistema estatal. Vamos con la otra. ¿Dónde califican los estudiantes vulnerables que asisten a la educación especial en las escuelas especiales? Es la pregunta que uno se hace reiterativamente. La ley CEP dice equidad para todos los niños y jóvenes vulnerables del país, igualdad de oportunidades para acceder a los aprendizajes a los estudiantes de bajos recursos socioeconómicos. Pregunto, ¿nuestros niños no están en estas dos características? Claro que están, y el 100%. Por lo tanto, es realmente cuesta entender por qué ellos no fueron, desde un principio, no fueron considerados en esta ley CEP. La otra. ¿Qué ocurre aquí? Para que vean ustedes, aquí yo les quise graficar la discriminación que se hace. Un alumno de una escuela regular tiene la ISEP si cumple con los requisitos, pero este mismo alumno, por circunstancias de la vida, tiene que irse a una escuela especial, ese niño pierde el beneficio de la ley CEP y viceversa. Un niño que en la escuela especial no tiene la ISEP, si se egresa a una escuela regular puede tener la ISEP. Es decir, fíjense lo que yo puse ahí abajo, que es súper importante. La modalidad educacional es la que está regulando el beneficio de la vulnerabilidad, señor presidente y senadores. Eso no puede ser. No puede una modalidad regular si un niño recibe el beneficio o no lo recibe. Son las condiciones socioeconómicas que ese niño tiene. Son las condiciones de vulnerabilidad y pobreza que tiene ese hogar, pero no la modalidad educacional. Y aquí en este minuto esa es la realidad. ¿Quién da? Si el niño recibe o no el beneficio, no los requisitos, sino que la modalidad de educación donde el niño asiste. Eso es impresentable. La otra. ¿Qué me pregunto yo? ¿Qué se necesita para una equidad justa para todos los estudiantes de educación especial? Justa y digna, diría yo. ¿Qué se necesita si nuestros alumnos cumplen todos los requisitos y de igual manera están fuera del beneficio de la ley CEP? Que todos los alumnos que asisten a la educación especial tengan el beneficio de la ley CEP. Eso es lo que yo vengo a pedir acá. Que por favor se cree, ni siquiera pido pura sensibilidad, porque esto no es pura sensibilidad, es un tema de justicia, es un tema de análisis con lógica de por qué nuestros niños están exentos de este beneficio y van a llegar a la conclusión de que es, digamos, el camino adecuado y justo es que nuestros niños reciban este beneficio. Y no solamente los alumnos que atienden la escuela o los alumnos que asisten a las escuelas especiales permanentes, por favor.
es para todos los niños que asisten a educación especial. Los niños que asisten a escuelas transitorias tienen tanta vulnerabilidad como los de las permanentes. Por lo tanto, si vamos a terminar con esta discriminación, terminémosla completa. La Ley General de Educación dice claramente quiénes son los alumnos que pertenecen a la educación especial. Son los permanentes y los transitorios. No hay otra forma de graficarlo. Y eso está en la Ley General de Educación y es así. Las escuelas especiales de lenguaje y de trastornos del aprendizaje, el niño con hiperactividad, el que sea, es una escuela especial de igual manera. Solamente se diferencia la permanente en el déficit que atiende. Ahora, que son más difíciles atender las escuelas especiales permanentes, dadas las características y las particularidades que tienen estos alumnos, ¿cierto? Por supuesto que sí. Pero las necesidades, aquí estamos hablando de un beneficio para los niños, para la familia, no para la escuela. Por lo tanto, las necesidades socioeconómicas que tiene ese niño y esa familia tienen que ser mejoradas. Y la única opción que nosotros tenemos como escuelas especiales es la ley SEP, porque no tenemos otros recursos. Mucho se dice, y con esto no me quiero extender más para terminar, mucho se dice, he escuchado, yo llevo años luchando por esto en la ley SEP, y a muchas autoridades y parlamentarios me tocó escucharles. No, es que la educación especial tiene más subvención, tiene 3 veces subvención por niño que la educación regular. Pero yo los invito a hacer una operación matemática, nada más que eso. Ustedes, en un curso de 45 niños, donde solamente se requiere la profesora básica, y con suerte, si un primero básico, una técnico que le ayude. 45 niños reciben una unidad de subvención, multiplicada por 45 les da un total. Ahora, ustedes tomen esa misma unidad de subvención de 3 y multiplíquenla por 15, porque por ley nuestros alumnos y nuestros cursos son 15 máximo y en los retos múltiples autistas 8 por curso. Por lo tanto, si ustedes llevan a cabo esa multiplicación, les va a dar exactamente el mismo monto por cada niño de subvención. No recibe la educación especial más subvención que la educación básica. Recibe exactamente lo mismo. Y los costos de mantener una escuela especial, y esto lo digo porque llevo 38 años en esto, y tengo muy claro los costos que esto significa, son altísimos. Se requieren todos los profesionales, psicólogos, fonoaudiólogos, kinesiólogos principalmente, más la educadora especialista, más la técnico en el curso. Estamos hablando de cuántos profesionales y los materiales. Nosotros como escuela especial tampoco se nos considera en los proyectos. Por primera vez este año tuvimos la posibilidad el año pasado que nos invitaron a postular a los proyectos para informáticos, ¿ya? Para que los niños pudieran tener acceso a computadores, etcétera. Pero ¿cuántos años que nunca se nos ha considerado? Hay proyectos que son para toda la escuela, menos para las escuelas especiales. Eso no puede ser. Ahora nosotros nos invitaron a este proyecto con los TIC informáticos, pero solamente a las permanentes. ¿Por qué a las transitorias no? Si somos todos escuelas especiales. Por lo tanto, yo espero que no me haya equivocado cuando llegó este proyecto para ser modificado al Congreso, y yo dije, esta es la oportunidad donde tengo que estar para que se remedie y se le entregue este beneficio a los niños. Y de esa forma, nuestros niños necesitan vivir con dignidad y derechos. Estamos en un país de derechos y nuestros niños también lo requieren. Ellos tienen que tener también todos sus derechos como corresponde a cualquier estudiante de este país.
Espero no haber dejado ninguna duda. Pido disculpas si me excedí del tiempo, pero llevo muchos años esperando esta oportunidad, señor presidente y senadores, y creo que era mucho y se me quedó todavía mucho en el bolsillo que no quise vaciar por el tema del tiempo. 1.000.000 de gracias a todos ustedes y espero que esto tenga un buen resultado. Muchas gracias, señora Francia. Finalmente ofrecemos la palabra a la directora del Liceo Bicentenario, Patricio Mequi, de la comuna de Padre Hurtado, señora Alejandra Cabrera. Alejandra tiene la palabra. Muchas gracias, presidente. Buenas tardes, senadora. Realidad totalmente distinta a la que se vive en el liceo. Vengo a comentarles la realidad. Tuve la oportunidad de estar con el senador y el ministro la semana pasada, en la cual se habló de la SEP, de estos beneficios que realmente tenemos los colegios que estamos adscritos al convenio y que sin duda ha sido una mejora significativa para cada uno de los establecimientos, cumpliendo con todo lo que debemos en el plan que todos hablamos, que es un PME en el cual participa toda la comunidad educativa, los equipos directivos, los profesores, se presenta al consejo y ahí hay distintas partes donde están las dimensiones: gestión pedagógica, liderazgo, convivencia escolar y gestión de recursos, en los cuales de ellos se van los planes de acción para ver las mejoras de nuestros estudiantes y para ver la calidad de la educación. Y en esto muchas veces nos vemos entrampados porque este PME es objetado, ya sean las acciones o sea el gasto que uno realizó, siendo que uno, este PME lo elabora, es enviado al Ministerio de Educación en los tiempos y a través de la plataforma, pero después las fiscalizaciones se demoran 2 años, por lo general, en supervisar este proyecto. Y si uno lo elaboró a conciencia para las mejoras, muchas veces estos gastos son objetados y al ser objetados uno tiene que justificarlos y era lo que se hablaba y se mencionaba a través de Pivote, la confianza en la comunidad y en estos centros educativos en la cual tenemos ya ese beneficio y que cumplimos con todos los requisitos y que muchas veces estos gastos que ya fueron objetados hay que devolverlos o reinvertirlos en otra cosa. El mismo ministro nos decía anteriormente, he ido a ver colegios donde tienen bodegas llenas de instrumentos deportivos, llenos de computadores, y efectivamente es así, porque muchos colegios temen a que sean objetados. Exacto. Entonces uno sabe y es seguro que ahí no nos van a objetar. Entonces ahí es donde necesitamos la flexibilidad. Hoy en día, con todo lo que es el proceso SAE, hemos recibido muchos alumnos con necesidades especiales y, por ejemplo, en los gastos de remuneraciones para especialistas tengo un tope. Pero si la realidad ya cambió del estudiante, ya cambió de cuando empezó el espíritu de la ley, entonces si tenemos esta oportunidad de hacer modificaciones, ojalá se hagan. Y también, por ejemplo, escuchaba acá a los colegas, también en mi realidad de establecimiento tengo educación, que antes se llamaba educación de adultos, hoy día se llama EPJAP, educación de personas jóvenes y adultas, porque hoy día muchos estudiantes han desertado del sistema normal y se reintegran, y siendo un colegio con un mismo RBD, con distintas, pero tal como dice la ley, es para niños de educación diurna, mis estudiantes que son jóvenes y adultos, yo no puedo hacer acciones siendo que tienen el mismo colegio, el mismo RBD, el mismo director, no puedo aplicar acciones para esos niños que desertaron, donde yo perfectamente podría contratar otra psicóloga o un terapeuta ocupacional, pero no me da la posibilidad, porque está tan delimitada en los planes o las dimensiones que no tengo posibilidad para hacer acciones para estos jóvenes. Siendo que viendo en la planilla donde me dice son alumnos aptos y condicionados para recibir pago, pero no tengo pago por ellos, siendo que es el mismo RBD de establecimiento. Por eso hoy día que estamos trabajando en la modernización y que están ustedes, los senadores, que nos pueden ayudar en esto, hagámoslo. El único espíritu de la ley
es ayudar a la educación y a la calidad de la educación. También yo tenía contemplado lo de la educación especial, porque muchas veces nuestros niños quedan sin este beneficio y al final la ley lo que pide es que todos reciban por iguales. Muchas gracias. Muchísimas gracias, directora. Ofrezco la palabra, senadora Carmen Gloria Aravena. Pregunta Senadora Yana Proboste luego. Senadora Aravena. ¿El Ejecutivo está? El Ejecutivo, sí. Sí, básicamente, qué bueno. Básicamente. Perdón, estaba también Fernando Carballo, que se retiró hace pocos minutos atrás. Bueno, agradecer las exposiciones de todos, en especial la educación especial, valga la redundancia, porque es un tema que en realidad yo al menos no conocía en detalle y en el fondo, claro, cuando uno, yo creo que lo más relevante es el número de alumnos por sala, porque eso finalmente es lo que determina la subvención. Y por lo tanto, si bien es más alta, al final no lo es, porque evidentemente multiplicada por 15 da lo mismo que si fueran niños que no tienen necesidades especiales y que de alguna manera están en una condición compleja y es imposible atender un solo profesor a 15 niños con dificultades. O sea, en la práctica imposible. Entonces, yo tuve la oportunidad de ver este tipo de colegios y normalmente tienen apoyos voluntarios de la sociedad civil, de otra manera no sobrevivirían. Entonces, me imagino que es un tema que iremos a tratar con el gobierno cuando sea el momento de verlo. Y lo otro, yo en el tema del PME, que también conozco en la práctica, que efectivamente se trabaja mucho tiempo en él y después hay observaciones. Quizás lo que habría que hacer, y es una sugerencia para efectos de la discusión del proyecto, cuando uno trabaja, y voy a dar un ejemplo, nada que ver, pero son las experiencias profesionales mías, en el Ministerio de Economía, cuando una persona o un grupo de emprendedores hace un plan de negocio que son recursos no menores y que el Estado invierte en ello, normalmente uno tiene un asesor que lo acompaña los 2 años, de tal manera que no existe el proceso de supervisión posterior, porque de alguna manera en el camino se van viendo las problemáticas y se va haciendo una especie de recorrido conjunto, de tal manera que son los 2 años y se acaba el tema, porque en estricto rigor tanto el que cofinancia el gobierno y fiscaliza como el ejecutor están de acuerdo. Entonces se arregla en el camino y por lo tanto uno tiene como un ejecutivo a cargo que lo acompaña y que finalmente uno realmente es una persona muy valiosa porque es un experto que va como llevando y trayendo. Eso por un lado. Y lo otro respecto de la subvención CEP, vamos a tener que trabajarlo obviamente cuando estemos viendo el proyecto, pero ahí a mí, humilde experiencia, el problema más que las glosas y la descripción en detalle, el problema es la interpretación del que fiscaliza, que muchas veces frente a un cambio fiscalizador cambia también el criterio. Y también coincido plenamente con la primera expositora en el sentido de que este es un tema muy complejo que tiene que ver con la confianza. Y vuelvo a mi ejemplo, y perdonen que sea, digamos, autorreferente, pero cuando uno le entrega a un emprendedor 3 millones, 6 millones, 10 millones, uno confía finalmente en que va a hacer lo que dice el plan de negocio. Y en este caso, el PME, que es lo mismo, en el fondo, mirar al punto de vista del presupuesto. Entonces, cuando ya aprobé el PME y salió ok, debiera haber como una mayor amplitud, porque las cosas cambian en el camino. Entonces, al final, esto de estar llenos de pelotas, llenos de equipos de fútbol, llenos de equipos de cosas, es porque es básicamente por un tema de que siempre uno plantea al municipio, gástate la plata, por ser bien franca, porque si no la perdemos. ¿Y qué es lo que nunca te reclaman? Ya, estas cosas gástatela, porque peor es devolver plata. Entonces, ese es el peor síntoma de que algo no está funcionando, porque de alguna manera no se está usando el dinero en lo que tiene que usarse. Y todas las realidades son distintas. También acojo, y con esto termino, que no es lo mismo un colegio en un sector rural del punto de vista de lo que implica, ¿cierto?, un colegio que tiene una población rural colindante que es la que accede a esa educación, que un colegio en Santiago o en cualquier otra ciudad. Entonces, esa particularidad del tamaño del colegio, y de dónde está ubicado también no es un tema menor. Entonces, son varios factores los que yo creo que vamos a tener que, porque esta es la oportunidad que tenemos, de verdad. O sea, si hay un problema, es este, de los más grandes que tiene la educación en Chile.
más que muchos otros, pero este en particular. Así que yo solo eso, decirles que vamos a estar bien atentos a cómo colaboramos para que esto salga bien y muchas gracias por la exposición. Muchas gracias, senadora Aravena. Tiene la palabra la senadora Yasna Proboste. No, muchas gracias, presidente. Agradecer a todos quienes han expuesto en el día de hoy. Solo comentarles que este proyecto fue ingresado en la administración anterior y esta comisión decidió en que no íbamos a avanzar si es que no se incluían a las escuelas especiales, por lo tanto no es un tema que nos tenga que convencer a nosotros, digamos. Y en tercer lugar, esta comisión no fue el Ejecutivo el que decidió reactivar este proyecto. Y nosotros decidimos reactivarlo el año pasado en el marco de la discusión del presupuesto, porque veíamos en que no había un foco claro respecto de la calidad de la educación y en el fondo de hacernos cargo respecto de las brechas que quedaron al desnudo en la pandemia. Yo quisiera hacer algunas preguntas, presidente, y quisiera preguntarle a Verónica, porque, Victoria, porque claro, cuando ella nos presenta los gráficos de este lamentable círculo más que virtuoso, vicioso, la verdad, de deserción escolar y claro, nos pone los datos de las regiones que nosotros representamos. Yo quisiera preguntarle cómo es la presencia de programas alternativos en esas regiones. Porque hay una cifra que usted entregó en que los programas alternativos no representan más allá del 3% del universo total de jóvenes que han desertado. Y ese es parte de los problemas que tenemos, el cómo aumentamos la oferta de estos programas. Y ahí, bueno, en esta comisión tenemos otro proyecto que no hemos logrado destrabar con el Ejecutivo, que también es un proyecto antiguo, de escuelas de segundas oportunidades, etcétera. Entonces, más allá de ese dato que es preocupante, digamos, pero me gustaría preguntarle cómo es la presencia de los programas alternativos en estas regiones. Me gustaría también preguntarle a la Fundación Pivotes, porque no escuché ninguna propuesta respecto del tema de flexibilizar, más allá del concepto, digamos. En definitiva, ¿qué aspectos creen ustedes que es importante flexibilizar? Porque la verdad uno siente que hoy día hay bastantes criterios que se han flexibilizado. Pero tenemos un correo electrónico en donde un sostenedor nos dijo por escrito aquí que él no entendía por qué no lo dejaban contratar el viejito Pascuero con los recursos de la SEP. Entonces uno dice, ¿y para eso queremos flexibilizar los recursos de la SEP? Entonces uno dice, sí, avancemos en confianza, está bien, pero háganse cargo de todos los problemas que han habido de mal uso de los recursos de la subvención escolar preferencial. Eso también para nosotros tiene que ver con un criterio que es necesario resguardar. Entonces, cuando usted nos plantea la necesidad de flexibilizar, ¿qué cosas puntualmente? Y por último, a la directora del Liceo Bicentenario, a mí, presidente, me resulta bien preocupante la información que ella nos entrega en que el PME se demora 2 años en su revisión. Entonces, claro, si es que ese tema no lo resolvemos, finalmente es una situación que ya está, uno podría decir, hay un plazo en que prescribe la posibilidad en que el Ejecutivo haga los comentarios, pero 2 años, cuando todos sabemos el calendario escolar, todos sabemos que los programas de mejoramiento educativo se presentan con un horizonte de tiempo y por lo tanto uno lo que espera es como los PME se entregan en octubre del año anterior, uno dice ya puede haber un periodo al que yo haga un ajuste a mi PME, pero eso ocurre hasta el periodo más intenso de planificación del próximo año, que debiera ser diciembre de ese mismo año, pero no 2 años después. Entonces, yo no sé si esto ocurre o le ha seguido ocurriendo, directora, si es que nos pudiera ilustrar en eso. Lo digo porque, además, esto también forma parte de las preocupaciones que hoy día tenemos en los servicios locales, en donde los directores dicen, nosotros presentamos nuestro PME,
Ahí definimos cuáles eran nuestros requerimientos de compras públicas y estamos ya entrando a junio y ni siquiera tenemos elementos de protección personal. Y el servicio local dice, bueno, es que nosotros no sabemos cuáles son las necesidades de las escuelas, pero si están ahí en el PME. Entonces pareciera que es un problema que va más allá simplemente de colocar el foco en la subvención escolar preferencial, sino más bien en cómo se fortalece a una institucionalidad que hoy día tiene una misión, que es la revisión de los PME, pero que no la están cumpliendo a cabalidad. No ocurre lo mismo con los reglamentos de convivencia escolar, etcétera. Entonces, si nos pudiera ilustrar un poquito más en eso. Muchas gracias, senadora. A ver, ofrezco la palabra en el siguiente orden. La primera persona requerida fue Victoria, luego fue Paula y finalmente Alejandra. Así que en ese orden les doy la palabra. Victoria, por favor. Muchas gracias, presidente. Muchas gracias, senadora. Primero que todo, para comentarle un poquito y contextualizarlo, la educación de adultos tiene tres modalidades más grandes, que son la modalidad regular, la validación de estudios, que son los llamados exámenes libres, exámenes con continuidad, y está también la modalidad flexible. En el caso de la modalidad regular existen alrededor de 137.000 cupos este año, el 2023. Para la modalidad flexible, 37.000 cupos con alrededor de 130 entidades ejecutoras, que son entidades que hacen el programa educativo, más no certifican y se rinde finalmente un examen del Ministerio de Educación. Y en tema de examen libre, que está pensado en un modelo que podría ser como los programas que usted comentaba, son hechos para personas naturales, para que se inscriban solas y estudien solas. Está pensado en la autogestión. Y ahí se inscriben alrededor de 40.000 personas al año. Lamentablemente las cifras de inscripción van bajando con las cifras de presentación al examen y luego van bajando con el impacto de la aprobación finalmente, que es alrededor de un 20% del total de los 40.000 que les comenté. De 40.000, 8.000 terminan. Claro. Y ahí quiero un poquito ampliarme un poquito en la pregunta que me hacen, porque creo que tiene que ver con cómo estamos abordando la educación de adultos, independientemente que hoy día tenemos una oferta que es muy baja, que es un 3% de estos 5 millones, que no es una demanda real, es una demanda potencial en realidad. Creo que es importante que los programas respondan a la deserción que se está presentando en los programas de educación de adultos, que es bastante alta, alrededor de un 70% de los alumnos desertan en las distintas modalidades, y eso tiene que ver con la poca flexibilidad que tienen los programas hoy en día, con la cantidad de horas que tienen los programas, con la rigidez también con que funcionan. En el caso de modalidad, el pago de las subvenciones por asistencia, y la verdad es que lograr que un alumno que está en una condición vulnerable, está con necesidades básicas, está al cuidado de personas también, tenga una dedicación de 20, 30 horas semanales en horario de tarde, de 7 a 11 de la noche, es súper complejo. Entonces, ahí tiene que ver con cómo estamos mirando la educación de adultos. La educación de adultos y la educación de niños no son las mismas intervenciones. Y creo que ahí hay un tema que considerar. En el tema de la modalidad flexible, tiene cierta flexibilidad con el programa, son mucho menos horas las que se requieren, no requiere asistencia, pero lamentablemente ahí el problema está en el pago de la subvención, que es por módulo aprobado y que se paga después de un año de hecho el programa. Entonces, partimos con este programa educativo que es muy bueno en el espíritu de la ley, pero muy malo en la práctica, porque sí se puede hacer un buen programa para el alumno, pero lamentablemente las entidades ejecutoras no pueden financiar estos programas, porque finalmente tienen que internalizar los costos de un programa que se financia con los flujos de caja de las organizaciones y finalmente partieron siendo 500 organizaciones y hoy día hay alrededor de 130. Creo que ahí también hay un foco donde se podría mejorar. Y en el tema de validación de estudio, yo haría una propuesta de que se cambiara cómo se están haciendo las pruebas. En el fondo, que la aprobación sea por módulo, como es en el caso de modalidad flexible. Es un cambio administrativo, no tiene que ver con dinero y tendría un impacto mucho mayor. Porque si estamos hablando de que 8.000 personas están aprobando, hay un problema de cómo está haciendo el programa en este sentido. Entonces, si nosotros favorecemos el avance de la trayectoria educativa de los alumnos y vamos dejando que avancen a su propio ritmo, considerando que tenemos alumnos desde los 18 a los 60 y tantos años y que todos están en un grupo heterogéneo y desnivelados, hay que considerar que vayan avanzando a su propio ritmo. Y eso es un cambio que creo que se podría hacer en la práctica, que no sería muy complejo. En el caso de modalidad flexible, lamentablemente el programa está hecho para 2 años, pero la licitación es anual.
Ese también es un cambio administrativo que no requiere dinero. Incluso estamos gastando más dinero hoy en día, tanto las organizaciones como el Ministerio de Educación, por tener que trabajar todos los años presentando una licitación, trabajando con horas de trabajo, tanto el Ministerio como de las organizaciones de la sociedad civil, con un proceso que no tiene coherencia. No tiene coherencia porque si el programa dura 2 años, ¿por qué la licitación es anual? Entonces, ahí hay otro cambio. Y en el tema de la modalidad regular, ahí tenemos el artículo 548, que yo creo que algunos de nosotros lo conocemos acá, que tiene un pensamiento de nuevo en la educación de niños, niñas y adolescentes, de pedirnos cosas para obtener el RBD que no estamos pidiendo en la educación de niños. Entonces, uno va con un colegio a postularlo para modalidad regular de educación de adultos y te dicen, ¿sabes qué? No tiene baño, no tiene, no sé, no tiene ducha, ejemplo, no tiene ducha, o no tiene un ascensor, o no tiene algunas cosas que a lo mejor no son necesarias para la educación de adultos, que se podrían conversar. Entonces, también en ese sentido, creo que hay muchas cosas que están en las hojas que tiene cada uno de ustedes, que podrían ver algunos cambios que son de orden administrativo y de proceso. Hay otros cambios que sí son de presupuesto y eso obviamente que se tienen que ver con más tiempo. Pero esa es mi respuesta con respecto a su pregunta. Espero poder haberla podido abordar de manera adecuada. Muchas gracias, Victoria. ¿Cómo se distribuye esta presencia en el territorio? Porque a lo mejor estas 130 organizaciones que están actualmente vigentes se concentran más bien en las áreas metropolitanas. Y parte de los problemas que tenemos es que en la Araucanía tampoco hay oferta. Muy baja. Sí, Perdón, le voy a pedir a la senadora Carmen Gloria Aravena que presida por unos minutos. Una vez que termine Victoria, le ofrecemos la palabra a la señora Paula Streeter y después a Alejandra Cabrera. Yo regreso enseguida. No sé si va a ser necesario extender la hora de sesión. Esperemos que no. Muchas gracias. Gracias. Bueno, principalmente están entre la región metropolitana, Valparaíso, Biobío. Efectivamente, la Araucanía tiene muy poca presencia. Lamentablemente, el 75% de las personas que no han nivelado estudios están en lugares rurales. Por eso es importante el tema de la flexibilidad de los programas. Y en ese sentido, la flexibilidad de los programas, por ejemplo, el de nosotros de Corporación Crece Chile, es un programa online que lo hacemos con una aplicación de celular y que si llega la señal, las personas pueden tener disposición del material en cualquier momento. Hay lugares donde no llega internet y donde no llega internet ahí es mucho más complejo. Yo creo que obviamente en las regiones que les mencioné y que están en el documento que están viendo hay algunas que tienen mucho menos incidencia y mucho menos porcentaje de presencia, pero creo que con un programa flexible como es el de modalidad flexible en este caso, con algunos cambios que tenga que ver con, tiene que tener acceso a internet, por ejemplo, que permite que las personas que sabemos que están entre el 40 y 60% de menor ingreso al país puedan tener acceso a un programa sin tener que ir físicamente de repente a poder asistir y tengan que estar en su casa a lo mejor y puedan adaptarse en su horario. Entonces hay que ver ciertas flexibilidades y creo que el panorama general de modalidad de educación de adultos ofrece distintas alternativas, pero son para distintos objetivos. Hay personas que van a poder asistir a modalidad regular, otras que van a adaptarse a un programa de modalidad flexible y otras que van a poder estar en presencia de exámenes libres. Entonces, en ese sentido, creo que lo más importante es hacer un análisis primero de cuál es el mercado objetivo, el público objetivo al que estamos llegando y desplegar esa información porque lamentablemente las personas tampoco conocen las distintas modalidades. Entonces, si no las conocen, tampoco pueden acceder a ellas. Hoy día nosotros estamos intentando tener más presencia en regiones, estamos en el Biobío, en los lagos. Los lagos tienen harta presencia de desescolarización de personas. También en Valparaíso, acá en la región metropolitana, pero falta mucho todavía por avanzar. En Atacama hay casi 80.000 personas que no han terminado la educación básica y media. Entonces creo que la presencia a nivel general no llega ni al 3% y en esas regiones es muchísimo menos y hay lugares como Alto del Carmen, por ejemplo, donde tiene cero presencia de educación de adultos. Agradecemos entonces y le corresponde a Paula responder lo que consultó la senadora Proboste. Muchas gracias, senadora. Antes de responder la pregunta, lo primero es que nos alegramos profundamente que este tema se haya retomado en la comisión. Nosotros hemos estado siguiendo de cerca el trabajo de la comisión porque nos interesa efectivamente que se avance en este tema y si se pueden incluir las distintas necesidades especiales al proyecto, como tal lo plantean con las escuelas especiales,
mejor todavía para poder hacer un proyecto más robusto. Así que eso, de todas maneras, muy de acuerdo con lo que planteaba la senadora. Respecto a la flexibilidad, nosotros creemos, y ahí estamos completamente de acuerdo, que el resguardo de los bienes públicos que nos pertenecen a todos es crucial, y de eso estamos completamente de acuerdo, y por eso creemos que el rol de la superintendencia es fundamental y hay que fortalecerlo, y ahí estamos 100% alineados, y creemos que obviamente no se pueden permitir aquellos casos donde han habido un mal uso de los fondos. Respecto a qué entendemos por flexibilizar el uso de los recursos, y en línea a lo que se ha hablado en esta mesa, primero está claro que el rol del PME y del foco estratégico y pedagógico que debe tener es clave, pero dentro de ese plan de mejoramiento educativo vemos, y hemos conversado con distintos sostenedores, que efectivamente muchas veces no pueden utilizar en todos los recursos que esa escuela, ese establecimiento en particular requiere, y terminan, como por ejemplo algunos de los casos que hemos escuchado, comprando más computadores cuando lo que necesitan efectivamente es construir una sala para poder tener esos computadores. Y terminan teniendo una subejecución de los recursos porque no se les permite utilizar en las necesidades reales. Otro ejemplo es el transporte. Muchas comunidades educacionales, muchas escuelas que están aisladas, pueden tener toda la infraestructura, pueden tener los materiales que requieren, pero si no tienen cómo trasladar a esos estudiantes para que lleguen efectivamente al establecimiento, no pueden seguir invirtiendo en otros bienes y en otros fines que hoy día sí permite la ley. Entonces, ampliar a todos los fines educativos que establece la ley y no otros, creemos que sí puede permitir una ejecución completa de la SEP, que hoy día tenemos un fondo cerca del 2017, aproximadamente 40.000 millones de pesos fueron subejecutados, porque precisamente aquellas organizaciones con menor capacidad, aquellos establecimientos con menor capacidad de gestión o que no pueden gastar en aquellas cosas que realmente necesitan, no están ejecutando esos fines, esos bienes. Entonces, creemos que la flexibilidad va a incluir todos los bienes educativos y fines educativos que establece la ley, y con el foco de las necesidades reales como transporte, infraestructura, algunos temas socioemocionales y otros que hoy día no están considerados. Muchísimas gracias, Paula. Tiene la palabra la directora Alejandra Cabrera. Efectivamente, tal como lo dice la senadora Proboste, lamentablemente el PME es fiscalizado netamente en la parte de los recursos. Como mencionaba la senadora Aravena recién, no hay un acompañamiento hacia los establecimientos para ver que afecte en la parte pedagógica. Yo presento el PME en octubre, como usted dice, se sube a la página y ese PME se realizó, por ejemplo, todo el año 2023. Nadie me dice si mi PME estuvo bueno, estuvo malo. Nadie de la agencia de la calidad me dice, ¿sabe qué? Con esas acciones que usted está aplicando no va a lograr los aprendizajes en sus alumnos. O orientarnos, ¿sabe qué? Usted debería modificarlo en esta otra acción que creo, pero no hay un acompañamiento o una asesoría hacia el PME. Solamente tenemos fiscalizaciones de los recursos, no en la parte pedagógica, y al final lo que queremos es la calidad de la educación. Hoy yo tengo una fiscalización este año 2023 de mi PME del año 2021. Lo que sí agradezco hoy de la superintendencia es que me mandan una muestra con todas las facturas que me van a fiscalizar, con todo y detallado. Por ejemplo, vamos a fiscalizar, no sé, los computadores que compró, vamos a fiscalizar todo, los contratos de la psicopedagoga, de la orientadora, de la fonoaudióloga. Eso es fiscalizado, solamente los recursos, pero no así mi plan de mejora. Tenemos mucho que mejorar. Sí, hay mucho. Tenemos y siempre, mucho que mejorar en el plan de mejoramiento. Sí, sobre todo por la calidad de la educación, porque en la parte pedagógica no hay ninguna fiscalización. Y ahí siento que la agencia de la calidad debería apoyarnos en este proceso para modificarlo, para orientarnos, pero no, solamente la fiscalización es hacia los recursos.
Muchas gracias, Alejandra. Estamos en la hora de término de la sesión. Creo que ha sido muy, muy útil, así que le agradecemos a las 4 instituciones que han estado presentes hoy día. Seguiremos escuchando y esperamos construir este mejoramiento y flexibilidad de la subvención escolar preferencial, porque además sentimos, como muy bien lo han expresado ustedes, que hay como una gran esperanza, hay un gran sentimiento de que podamos cumplir con las expectativas que se han generado con esta iniciativa. Así que esperamos, en esto somos absolutamente colegisladores, necesitamos en muchas de estas materias la voluntad del Ejecutivo, ya sea porque se requieren de mayores recursos o porque necesitamos flexibilizar normas que son de administración financiera del Estado, en fin. Pero vamos a hacer los mejores esfuerzos para encontrar esos acuerdos y poder también dentro de un plazo razonable despachar esta iniciativa. Senadora Aravena. Una pregunta, Presidenta, en torno a la exposición de la educación de adultos, que yo diría que es un tema distinto, pero no menos importante, sobre todo porque en la región nuestra sale en rojo porque estamos muy complicados, y eso es el capital humano, los recursos humanos son fundamentales para el desarrollo y están muy ligados a la situación de pobreza. Si usted se da cuenta, son las regiones además que tienen peores indicadores. Entonces, sería interesante que, yo sé que estamos llenos de cosas, pero que el Ejecutivo pudiéramos abordar quizás especialmente este tema y sobre todo poder enviarle el informe que ellos trajeron y por sobre todo que pueda responder el Ministerio, porque lo más probable es que ustedes también ya lo tienen claro y si es que hay expectativas de una mejora de los sistemas que no es necesariamente lo mismo que ella propuso, pero que efectivamente hagamos, o sea, porque se están destinando recursos y estamos con 20% de aprobación, así es. Así que yo sugeriría eso. Yasna. A ver, yo quería sugerir lo siguiente a raíz de la intervención de la senadora Carmen Gloria Aravena. Nosotros tenemos aquí la presentación de la red Gradúa Chile, la deserción de la educación de adultos como un problema transgeneracional. Entonces yo sugiero que se lo enviemos a la subsecretaria de Educación, porque aquí hay medidas administrativas que no requieren de modificación de ley, que las podrían implementarse para el próximo año, si nadie pide tampoco que las cosas se hagan ahora ya, pero ya sería un tremendo avance. Entonces yo sugiero que lo mandemos como digamos, un acuerdo de la comisión pidiéndole que se pronuncie sobre las medidas administrativas propuestas para mejorar la educación de adultos. ¿Tendríamos acuerdo? Así se acuerda. Se me perdió la campana. Tiene la palabra don... Sí, disculpen, yo envié 2 informes. Este que en el fondo trata de la educación de adultos en general y uno en específico que trata el tema de la ley CEP, la incorporación o sea, la educación de adultos de la ley CEP. Sí, lo que ocurre es que lo que es ley CEP lo podemos seguir tratando durante la tramitación del proyecto. Lo que no es ley CEP, nosotros ni siquiera podríamos presentar indicaciones en esa dirección porque nos van a decir que están fuera de las ideas matrices del proyecto. Entonces, yo creo que podríamos avanzar enviando el documento, como ya lo hemos acordado, a la subsecretaria de Educación. Así que así está acordado. Y les reiteramos nuestra profunda y sincera agradecimiento y también nuestra admiración por el trabajo que realizan. Muchísimas gracias por haberse cumplido el propósito de la sesión. Esta se levanta.